La reforma educacional ha sido uno de los principales temas de la agenda del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y en este último punto la gratuidad es uno de los que genera mayor debate. Hay varios, sin duda. ¿Es posible una educación gratuita en nuestro país efectivamente? ¿En qué ayuda aquello al desarrollo de la nación? Queremos conversar sobre este tema junto a uno de los pensadores nacionales más importantes, el profesor Humberto Maturana, autor de la teoría de la autopoiesis y de textos de referencia como El árbol del conocimiento. Gracias por estar con nosotros, profesor, aquí en CNN Chile, muy amable. Encantado. Profesor, antes de conversar respecto a la educación en particular, donde nos gustaría conocer su opinión respecto al debate que se está dando en nuestro país, me gustaría ir un poco a una visión un poco más amplia y al proceso de transformaciones o de cambios que se estaría viviendo en nuestro país, que abarca, por cierto, la reforma educacional, pero que tiene otros componentes y que no se remite solamente a este gobierno, sino que es bastante más amplio. Es un proceso de cambio que uno podría identificar sus inicios hace ya varios años atrás. ¿Cómo ve usted aquel proceso y cree si efectivamente se está concretando esa transformación en nuestro país o no? El tema, en el fondo, es hacia dónde queremos ir o qué queremos conservar de lo que tenemos. El cambio está produciéndose de todos modos, inevitablemente. Todos estamos en un flujo de cambio. Pero el tema central es lo que se conserva. ¿Qué queremos conservar? Por ejemplo, en términos generales, uno puede decir queremos conservar la democracia. Tendríamos que hablar un poco de qué queremos decir cuando hablamos de democracia. Queremos conservar al país. Bueno, ¿qué es el país? ¿Qué queremos conservar? Porque este lado o este grupo quiere cambio, este también, y frecuentemente se ponen en opuesto. Justamente la relación del el gobierno y la oposición, es como si la oposición fuese un factor positivo, el oponerse. Podría ser la colaboración, el gobierno y la colaboración, ¿por qué no? Desde la definición de... O sea, depende de lo que uno quiere, depende de lo que uno quiere. Porque si tenemos un proyecto país, entonces el gobierno y la colaboración. Pero si no tenemos proyecto país y cada grupo pretende una cosa distinta, entonces el gobierno y la oposición. ¿Comprende? Ese es el tema. El cambio está produciéndose. ¿En qué dirección queremos que vaya este cambio? Yo personalmente quiero conservar la democracia. ¿Pero quiere cambios también? Pues está produciéndose de todos modos, pues, por supuesto que yo quiero cambio. No es que quiera cambio, están pasando. Pero ¿cómo? ¿En qué dirección? La democracia, si usted me pregunta qué entiendo por democracia, es un modo de convivencia, no es una teoría política. Es un propósito de convivencia en la colaboración, en el mutuo respeto, para generar una convivencia de colaboración y mutuo respeto en algún proyecto común. Donde las personas, no son súbditos, no son consumidores, no son espectadores, no son públicos, sino que son personas, son ciudadanos, participantes en la realización cotidiana de este proyecto común. El tema es, ¿tenemos proyecto común? ¿Existe alguno, cree usted? Eso es lo que me pregunto. Pues el tema es, ¿tenemos proyecto común? ¿Y usted lo ve, por ejemplo, en el gobierno que ahora encabeza la presidenta Michelle Bachelet? Pero es que no es el gobierno del gobierno, sino que es el país. El gobierno es un gobierno de un país. Pero ¿qué queremos de país? Si aquí hay una oposición, quiere decir que estos y estos otros quieren cosas distintas. Entonces, ¿cómo vamos a colaborar? ¿Cuál es el proyecto país que tenemos en común? ¿Hemos conversado de un proyecto país común? ¿Se puede conversar de un proyecto país común? Si tenemos ideologías que nos separan, ¿cómo conversamos? Tendríamos que ser capaces de mirar las ideologías que tenemos y preguntarnos por los fundamentos. ¿Y cómo se puede construir aquel proyecto común? Conversando. Es que la urgencia de los tiempos parecieran que impiden esa conversación. No, digamos los tiempos. Por ejemplo, manifestaciones estudiantiles, manifestaciones de la comunidad por distintos motivos, quejas por promesas no cumplidas. Sí, todo eso está pasando, y ese es el trasfondo de preguntas y temas sobre qué país queremos. ¿Queremos un país en el cual se cumplan los compromisos?
Esa es una pregunta interesante. Porque en el momento en que cumplimos los compromisos, las quejas no van a ser porque no se cumplen los compromisos. Las quejas van a ser invitaciones a que pensemos si esta solución que estamos dando es la adecuada. Pero no vamos a tener conflicto con que tenemos que resolver algo, sino que hay que camino a seguir. Ese es el tema. El cambio está produciéndose de todos modos. ¿Y usted ve con optimismo los cambios que se están produciendo y el rumbo que están tomando estos cambios? O sea, yo soy optimista. Por esencia, dice usted. No sé si por esencia, lo mismo que usted me invita a hacer esta entrevista y usted es optimista. Optimista en el sentido de que espera que esta conversación haga algo positivo, o entre nosotros, o en relación con los auditores, en fin. Sí, claro, soy optimista, pero para poder hacer algo que sea una colaboración en relación a los temas que son fundamentales en el país, necesitamos conversar. Pero para conversar tenemos que darnos tiempo y tenemos que estar dispuestos a escucharnos recíprocamente y tenemos que estar dispuestos a cambiar de opinión si es lo que cabe por ser necesario. Pero es precisamente aquello lo que hoy día se critica de lado y lado, ¿no? Desde los que están en el gobierno y los que están fuera de gobierno, que dicen que no hay diálogo, precisamente, que no hay instancias para escuchar y conversar y discutir los proyectos que hoy día están sobre la mesa. Bueno, si no hay espacio para conversar, si no hay espacio para darnos cuenta de qué opiniones tenemos sobre los distintos temas y darnos el tiempo suficiente como para encontrar un área que oriente la comunidad de nuestros propósitos de modo que podamos colaborar, entonces vamos a estar en conflicto siempre. Yo personalmente quisiera que no fuese así, pero si yo defiendo una posición y el otro defiende una posición y no estamos dispuestos a mirar la validez de las posiciones que defendemos, porque tenemos teorías políticas, tenemos teorías filosóficas que nos dicen que la posición que tenemos es la verdadera y el otro piensa lo mismo, no vamos a llegar nunca a una posibilidad de conversación. Vamos a ir alternando. Por eso, y tanto es así que uno habla del poder. Uno sube al poder. ¿Quién está en el poder ahora? ¿Y qué quiere decir el poder allí? Quiere decir que esta persona tiene capacidad o está autorizado para ejercer cosas desde él o ella. Y este otro quisiera estar ahí. Entonces estamos en conflicto. Profesor, uno de los puntos centrales que se discute por estos días es el de la educación, precisamente. Y usted en una entrevista hace algunos meses atrás decía que usted le debía todo a un país que ya no existía. Habla de eso, de aquella reflexión de una nostalgia por volver a ciertas estructuras o cierta conformación de nuestra sociedad que existieron en antaño y que hoy día ya no están. No, yo no soy nostálgico. No soy, uno es de cualquier cosa según el caso, ¿no? Pero no es la nostalgia lo que me guía. Lo que me guía es, ¿sabe? Yo siento que lo que los estudiantes piden es algo que no saben cómo pedir. ¿Ya? Lo que los estudiantes quieren es que la educación, como algo tan central en un país, sea tal de que ellos encuentren a través de ella no solo capacidades de hacer, sino que sentido en su vida como ciudadanos. Eso es lo que quieren. Cuando dicen educación de calidad, ¿a qué se refieren? A tener computadores de última generación, a tener, qué sé yo, salas de clase con tal y cuales características. No se refieren a eso. A que yo, siendo partícipe de esta educación, me transforme de una manera que pueda ser un ciudadano serio, responsable, ético y democrático. ¿Y esa reflexión no la incluye hoy el sistema educacional tal como está concebido hoy día, no? No la he escuchado, porque, digamos, cuando yo era estudiante de medicina, debo haberlo dicho varias veces, pero lo voy a repetir. En 1951 o 50, no me acuerdo, nos reunimos a declarar nuestras identidades políticas.
50, supongamos 50, hace 60 años. Y existían todos los grupos políticos de la época, liberales, conservadores, independientes, comunistas, socialistas, toda la diversidad que usted puede ver en la historia. Yo ya no me acuerdo de todas. Y resultó que todos querían, desde las distintas afirmaciones políticas que tenían, era devolverle al país lo que habían recibido. Que su vida tuviese sentido en el país, porque el país los había posibilitado. Un solo alumno de 130 dijo: lo que yo quiero es ser un médico serio, cuidadoso y responsable y ganarme la vida como médico. Fíjese qué interesante lo que él dijo. En el fondo dijo lo mismo que todos los demás. A través de hacer bien su profesión de médico y ganarse la vida haciéndolo, o sea, participando de la legitimidad de su quehacer en un país que lo acoge y lo respeta, y que él respeta. ¿Comprende? Pero ahora, si usted le preguntaba después de los cambios de gobierno, con el gobierno militar, uno le preguntaba a los estudiantes para qué estudiaban. Todos estudiaban para participar en el espacio competitivo laboral, que es una cosa radicalmente distinta. Absolutamente, sí. Bueno, porque ese fue el proyecto país que se construyó durante la dictadura militar, ¿no? Exactamente, pero lo que yo quiero decir es que interesante el cambio. Por cierto. Porque antes queríamos ser ciudadanos, ahora queremos competir en el mercado. Es completamente distinto. Sí. Entonces no es que yo quiera volver atrás, no es posible, pero sí yo escucho que lo que los estudiantes quieren es un espacio educacional, un ámbito de formación de ellos como ciudadanos éticos, socialmente conscientes y responsables a la construcción del país. Y eso es maravilloso. Ser ciudadanos y no consumidores. O sea, vamos a consumir, pero una cosa es ser consumidor y otra cosa es ser ciudadano. Exacto, su pregunta es perfectamente correcta. Ahora, probablemente entonces... Por la emoción que está detrás. Es la emoción la que hace la diferencia. ¿Y cuál es la emoción que está detrás de cada uno? Bueno, si yo quiero ser un ciudadano ético, responsable, mi orientación es de una manera que es completamente distinta si lo que yo quiero es ser un consumidor. Porque en un caso yo quiero ganar para consumir, claro, quiero que mis remuneraciones me permitan consumir, y en el otro caso quiero que mis remuneraciones me permitan vivir y cumplir mis tareas como ciudadano. Pero esa reflexión, esa pregunta, decir, ¿para qué estudiar? ¿O qué le vamos a entregar a los estudiantes, a los alumnos? ¿No? No está en el debate hoy día. Hoy día se está discutiendo sobre el lucro, si hay lucro o no, si ¿por qué hay no más saben? Porque no se han dado cuenta de que eso es lo que quieren. Pero las autoridades tampoco lo han detectado. Tampoco, pues porque las piensan de otra manera. Pero por ejemplo, el lucro. ¿Usted tiene un salario trabajando acá? Sí. ¿Y eso es lucro? Probablemente. No es lucro. A menos que usted digamos, si yo tengo fondos que recibo con un propósito particular y los uso para otro, que sea mi bolsillo, ahí hay lucro. O sea, en el momento en que lo que usted recibe legítimamente usted lo deslegitima para que sea más para su bolsillo, entonces está lucrando. El lucro es la emoción la que está detrás, lo interesante. El salario que yo recibo puede ser alto o bajo, depende, no lo sé, da lo mismo en este momento. Pero si está destinado la plata que yo recibo para A y yo la uso en B, estoy malversando. Y si estoy malversando hacia mi bolsillo, estoy lucrando. ¿Pero usted el tema del lucro es sustancial dentro de esta discusión? Yo creo que sí y no. O sea, no es lo fundamental, pero es fundamental. ¿Cómo así? Claro, lo fundamental es qué quiero yo que pase con la educación, con los jóvenes que están creciendo de todos modos y no los puedo sujetar, porque van a seguir creciendo de todos modos. ¿Qué quiero que pase con ellos? ¿O qué quieren ellos que pase con sus vidas? Y si usted escucha a los jóvenes, todos tienen una ansia ética.
Todos buscan un sentido social ético, buscan equidad. Entonces uno dice, bueno, es la juventud, ya cuando sean grandecitos van a cambiar. El idealismo. El idealismo, no es idealismo, pero por supuesto que puede alterarse eso en el proceso. Dice, no, ¿sí para qué? Si ser responsable no sirve de nada, porque los otros están siendo irresponsables. Ahora, ¿qué cree usted que logra despertar en estos jóvenes que nacieron en este modelo, digamos, construido en la época de la dictadura? Ellos no tenían recuerdo, a diferencia de usted o de quienes vivieron en la época previa al golpe, no tienen nostalgia en ese sentido de esa época, pero hoy día sí logran despertar una curiosidad y un ideal y avanzar, buscan avanzar hacia ese ideal. Porque fíjese que hay varias clases de emociones, ¿verdad? El enojo, la rabia, la envidia, el amar. ¿Cuál es la diferencia entre estas distintas clases de emociones? El amar tiene que ver con relacionarse con otro sin expectativa, sin exigencia, sin supuesto, dejándolo aparecer. Aquí nosotros estamos conversando en el respeto mutuo. ¿Qué es eso? Usted está dispuesto a escuchar sin exigirme nada y yo estoy dispuesto a escuchar sin exigirlo nada, y nos encontramos en una conversación que resulta mucho más encantadora de lo que nos imaginamos al principio. Ese es amar. Pero la discriminación se sostiene en teorías que niegan eso. No, porque es feo, es chico, es gordo, es negro, es de esta etnia, es de tal partido político, etcétera. Entonces estamos llenos de expectativas, supuestas exigencias que niegan la legitimidad del otro. Entonces, mientras nos movamos en el espacio de las exigencias del otro y no lo escuchemos, porque para escucharlo tenemos que respetarlo, tenemos que dejarlo aparecer, no vamos a colaborar en nada. Pero los jóvenes, los niños, ¿usted es papá? Sí. ¿Qué edad tiene alguno de sus hijos? Uno. 9 meses recién. 9 meses. Bueno, en algún momento seguramente usted piensa que el niño le va a preguntar, papá, ¿cómo se hace lo que estás haciendo? Papá, yo quiero aprender. ¿Y qué le está diciendo? Interesante lo que le está diciendo. Sí. Está diciendo que lo quiere hacer bien. Por eso quiere aprender. Entonces los jóvenes, los niños quieren hacer bien las cosas. ¿Pero qué cosas? Las cosas que hacen los adultos que ellos respetan. Entonces es prácticamente inevitable que, a menos que estén negativamente indoctrinados, surjan seres que están dispuestos a colaborar, porque uno se siente mejor colaborando. Pero hay teorías que invitan a la competencia. Para colaborar no tiene teoría, pero para negar la colaboración sí. Ahora, eso me lleva a otro tema que es relevante en toda esta discusión, el tema de la equidad o de la igualdad más bien, ¿no? El gobierno lo ha planteado, la presidenta Michelle Bachelet dijo que el enemigo número 1 era la desigualdad. Y desde la oposición dicen que eso es inherente al ser humano. Finalmente es imposible avanzar hacia una igualdad porque es inherente a aquella distinción entre cada uno. Digamos, es una expresión engañosa. Pero no somos iguales. No es la igualdad lo que se quiere, es la equidad, que es una cosa distinta. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que lo que necesitamos es igualdad. Lo que necesitamos es equidad. Somos distintos, pero tenemos que respetar la legitimidad de las diferencias y no usarlas o abusarlas para tener ventajas uno sobre otro. Eso es la equidad. Y eso es mucho más delicado y más difícil. Porque la igualdad uno tiene inmediatamente la vista de que no existe si somos distintos. Sí. Pero si no nos respetamos, el hecho de que seamos distintos nos separa. Pero si nos respetamos, el hecho de que seamos distintos es una oportunidad para hacer una cosa creativa entre los dos. Entonces el tema es la equidad. El tema económico es la equidad. Es absolutamente está violando cualquier equidad el que una persona gane una cierta cantidad y el otro gane 100 veces más. Esencialmente por lo mismo. Y ese es el tema.
Hacemos cosas distintas, Clarán, digamos, imaginación diferente, etcétera. Y hay diferencias legítimas en el salario que uno respeta, pero hay un momento en que uno dice no, esa diferencia es demasiado grande. Profesor, ¿y cómo o qué rol más bien debe jugar ahí el gobierno para avanzar en esa equidad? Que tiene que ver también con el tema de las oportunidades, finalmente. Bueno, tiene que hablar de equidad, no de igualdad. Tiene que hablar de equidad, porque la equidad trae consigo la mirada a la ética. ¿Qué estamos haciendo con la producción de...? Claro, hay que producir riqueza, pero ¿para dónde? ¿Para dónde va la riqueza? Y esto se va a juntar con el tema de los impuestos. Por supuesto, si somos una comunidad, todos tenemos que contribuir a la mantención de esa comunidad. ¿Cómo? Pero es imposible o muy difícil legislar sobre un tema como ese. Bueno, pero si cuando estamos hablando de moral o de ética. De ética. Y moral también, pero lo central es la ética. Si estamos de acuerdo y estamos dispuestos a colaborar en resolver un problema, no tenemos que legislar. ¿Se da cuenta? Sí. Uno tiene que tener una ley cuando hay una situación que niega aquello que la ley quiere proteger. Entonces, claro, si no hay equidad, entonces buscamos cómo aseguramos la equidad, y entonces nos empezamos a buscar una ley. Pero quiere decir al mismo tiempo que hay un ámbito en el cual no se quiere equidad, y por lo tanto necesitamos una ley para obligar a ese ámbito de que no quiere equidad a querer equidad. Y en el momento en que tenemos una lucha, no una colaboración. De modo que en el fondo lo que necesitamos es una gran conversación de proyecto país, en el cual nos demos cuenta y escojamos si queremos o no queremos un proyecto país en la equidad que genera bienestar, creatividad, transformación deseable, conservando lo que queremos conservar. Profesor, ¿una asamblea constituyente es un espacio como para conversar y discutir sobre un proyecto país? Podría ser. Va a depender de cómo se viva, porque el problema con la asamblea constituyente está en qué medida los que participan de esta asamblea van a estar defendiendo ideologías, teorías, supuestamente principios que son de sustento de criterio ecológico, o van a conversar para ver qué queremos, cómo generamos una constitución que abre espacio para la colaboración, en el respeto, pensando de que todos somos co-creadores del mundo que estamos viviendo como país. Profesor, se me acaba el tiempo y yo sé que usted no es adivino, que es científico, pero ¿cómo proyecta usted el proceso que está viviendo en Chile? ¿Cómo se imagina nuestro país en 10, 15, 20 años más? Depende de cómo resolvamos este tema de conversar o no conversar sobre un proyecto de país. Si no logramos conversar sobre un proyecto de país, si no logramos generar espacio de conversación y colaboración para efectivamente generar un ámbito de equidad social en el bienestar económico, de salud, que las personas estén felices haciendo lo que están haciendo porque les hace bien a ellos y a toda la comunidad, si no logramos hacer eso, bueno, vamos a estar en 15 años más en las mismas. Profesor Maturana, gracias por haber venido a CNN Chile para conversar con nosotros. Le agradecemos muchísimo, sabiendo además que usted tiene un poco de reticencia a esta entrevista, pero le agradecemos mucho que haya venido. Muchas gracias, ha sido para mí en realidad un placer conocerlo y conversar. Muchas gracias también. Gracias. Nosotros nos separamos un instante, pero volvemos con más informaciones de inmediato, no se vayan.